Muy buenos días, buenas tardes en este 30 de agosto de 2021. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca General del Congreso de la Unión, Bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hoy me siento muy contento, en especial muy contento por estar aquí frente a ustedes, compartiendo, como siempre, mi pasión por la literatura y en un día muy especial hablando de un autor mexicano controversial, un autor mexicano que tiene algunas obras literarias de reconocimiento internacional y sin embargo no se le conoce tanto en nuestro propio país. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado y de verdad estoy muy emocionado por que puedo compartir con ustedes un poco mi relación con esta literatura maravillosa, realmente maravillosa, pero también mi relación un poco entrañable con el autor de estas letras, Ignacio Padilla, Francisco Ignacio Padilla Suárez. Para los que tuvimos el honor de conocerlo en persona, Nacho Padilla fue un personaje, todo un personaje que se antoja un personaje literario de una factura muy completa. Este quizá es uno de los casos tan extraordinarios que nos regala la literatura, en la que los autores llegan a ser, terminan siendo personajes de sus propias historias. En muchas medidas, Nacho Padilla, Ignacio Padilla, fue una persona que dedica toda su vida a la literatura. Su vida misma está plagada de literatura. Al decir de sus amigos más cercanos, a sus amigos íntimos en la literatura, como lo fueron Jorge Volpi y de alguna manera Eloy Urroz, a quien también tengo la fortuna de conocer, cuentan que cuando lo conocen en la adolescencia, en la preparatoria, aquí en la Ciudad de México, en una de las preparatorias de más renombre en esta Ciudad de México, Ignacio Padilla solo se dedicaba, además de la escuela, a leer, y que leía a Gabriel García Márquez. Pero lo importante de estos testimonios es que tenía en su cabeza, según el dicho de Jorge Volpi y de Eloy Urroz, una cantidad inmensa de información, de acontecimientos que se antojaban un poco maravillosos, fantasiosos, y que él aseguraba que había visto y leído en algunos medios de comunicación que estos hechos que él narraba con total veracidad para él realmente había sucedido. Y esta es materia de muchas de las narraciones del propio Ignacio Padilla, del propio Nacho Padilla, una persona que siempre estuvo pensando en que toda su interés profundo por la vida era el ser narrador, ser un físico cuéntico, como es que llamamos a esta cápsula del día de hoy. Un hombre que vivía por y de la literatura, porque muchas de sus obras fueron reconocidas por los más altos por los reconocimientos muy altos en la literatura de nuestro país y fuera de ahí.
En España es donde más se ha publicado la obra de este autor mexicano, que en muchos, y por eso decíamos desde un principio que es un autor controversial, porque siempre se le identificó como un autor extranjerizante, miembro de un grupo literario que pugnaban por una literatura extranjerizante y que desdeñaban a los grandes autores, a la gran literatura latinoamericana. En muchas ocasiones se llegó a afirmar esto del crack al grupo literario al que perteneció Ignacio Padilla, y en específico a Ignacio Padilla se le identificaba como uno de los principales autores de su generación, que solo le interesaban los temas fuera de México, y si eran de nazis mejor. Y bueno, hay toda una mitología detrás de esta literatura del crack, y en específico de Nacho Padilla. Bueno, hay muchas mitologías sobre este personaje. Centrándonos, y digo, tenemos que tomar en cuenta el contexto literario en donde surge la obra de Ignacio Padilla, y en ese sentido tenemos que hablar de sus amigos íntimos en la literatura, como son estos amigos del crack, pero tiene otros amigos en América Latina. Es un autor que siempre estuvo en comunicación con los literatos latinoamericanos de su generación. Continuamente estuvo participando en los congresos de autores latinoamericanos. Pero queremos centrarnos en el quehacer vital para Nacho Padilla, que fue, él mismo lo dice, el entregar su arte narrativo, sus cuentos. Él se consideraba siempre como, antes que narrador, ensayista, dramaturgo, porque por ahí tiene una obra de teatro, antes que todo eso se consideraba un cuentista, un narrador. Y al decir también de sus compañeros cercanos, los más cercanos de su generación literaria, tenía una capacidad de expresión inmensa, una persona que estaba dedicada al estudio realmente de la lengua española y a usar todos los recursos que estaban al alcance de esta lengua tan rica, y rica por la variedad de sus orígenes. Y para muchos otros, Ignacio Padilla rendía culto realmente a la lengua española. El propio Nacho consideraba que un autor no tenía, un escritor no tenía más nacionalidad, tenía dos nacionalidades. Una persona como escritor, pues, era la literatura y su propia lengua. Y Nacho, podemos decir que fue un gran habitante de esas dos nacionalidades como escritor. Fue, me atrevo a afirmarlo, un culterano de la lengua española. Sus escritos son algo que muestran lo complejo, lo que él llamaba la inteligencia de la literatura, y el respeto por los lectores, ¿no? Que no tenía por qué mostrar ni narraciones fáciles, ni historias ramplonas para él, que se estaban produciendo a finales de los años 80 y principios de los 90 en nuestro país, con una suerte de llevar al extremo
el realismo mágico de corte de Gabriel García Márquez, pero de una manera muy descafeinada, como él mismo lo mencionaba. Era justamente lo contrario, era hacer de la narración todo un acontecimiento, todo un abrir un nuevo mundo, que en el lector tendría que poner en juego todas las referencias de la cultura, y no solamente del país, sino la cultura universal, y lo hacía a través de un lenguaje que en mi opinión muy humilde era un regordearse del barroquismo mexicano y de una suerte de poner todos los recursos gramaticales de nuestra lengua en juego en cada uno de los relatos que iba construyendo, que se iban mostrando, que se le iban mostrando, porque el propio Nacho decía siempre que las historias no se le ocurrían, sino que no se le ocurrían a él, sino que se le ocurría, que ocurrían y luego él las tenía que plasmar. Bueno, tenemos que decir que Nacho, entre muchos de sus mitos como autor, está este inicial del inicio de su amistad, que durante toda su vida cultivó principalmente con Jorge Volpi, pero también a inicios fue Eloy Urroz, también autor del Crack, quienes ponen como inicio de esta amistad literaria y personal e íntima, que para Nacho era lo mismo. Como ya lo habíamos mencionado, el haber cursado en una preparatoria de la Ciudad de México y en un concurso de cuentos emblemático de esta preparatoria, el primer lugar se lo lleva Ignacio Padilla Suárez, un alumno de cuarto de prepa, y que le va a ganar a un Jorge Volpi y a un Eloy Urroz, que son alumnos ya de quinto de preparatoria, y así nacen por el interés de conocer a quienes habían ganado este concurso, a quien había ganado este concurso. Se dan cuenta que el autor era un joven excéntrico, según lo cuentan tanto Jorge como Eloy, un joven excéntrico que en los recreos no salía a jugar, que jamás tocó un balón de fútbol en una preparatoria, que el principal deporte que se practicaba era justamente el fútbol o los juegos de Espiro, que en cada una de gran parte de los patios centrales y de las canchas había este tipo de juegos, ¿no? En esta preparatoria. Y era un personaje introvertido, un personaje que siempre se le veía con un libro en la mano, y lo que leía entonces era, y solo lo que leía, era a Gabriel García Márquez y a Juan Rulfo, y que por consecuencia, dicen Jorge y Eloy, ellos en ese entonces leían, Jorge leía más psicología y filosofía, Nietzsche era uno de sus autores preferidos, Carl Jung era otro de los autores preferidos de entonces de Jorge Volpi, y Eloy Urroz para entonces estaba fascinado por la literatura decimonónica, la literatura universal decimonónica, y que a raíz de este concurso de cuentos empiezan a intercambiar intereses literarios, y es cuando Nacho Padilla empieza a leer ya no nada más Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, sino que Eloy era el proveedor de la literatura decimonónica, principalmente los franceses, y Volpi era el distribuidor de todos los libros principalmente de Nietzsche, del psicoanálisis en general, y de la filosofía
de corte existencial, que era lo que más le interesaba al propio Jorge. Y entonces Nacho empieza a leer de una manera con una avidez impresionante y empieza a hacerse como un gran lector. El propio Nacho en varias entrevistas, cuando le preguntan, como a casi todos los autores que son entrevistados, cómo se hace lector, cómo se hace escritor, cuáles fueron sus principales influencias para hacerse escritor, narra que lo primero que lo lleva a internarse en el mundo de la literatura son los cuentos que le cuenta a su madre, su propia madre, ¿no? Y que agradece profundamente que desde muy niño su madre siempre le estuvo contando historias. Otra cosa que él menciona de lo que le interesó y que impactó más durante su infancia fueron los libros de Julio Verne, pero también los de Alejandro Dumas, que bueno, y reconoce el propio Nacho que cuando empieza a ser un gran lector es en la época de adolescencia, con sus primeras amistades en la preparatoria. Sí, pero también ya tenía todo un camino recorrido en la literatura, y evidentemente se fortalece con esta amistad literaria que iba a durar toda una vida. Con esta amistad literaria surge a instancias principalmente de Eloy Ross este grupo que para él tenía que ser un cuarteto así como los Beatles, pero en la literatura mexicana. Para entonces no solo habían escrito un solo cuento, sino que estaban escribiendo varias cosas. Eloy Ross era un apasionado y lo sigue siendo, y para el decir del propio Nacho Padilla decía que Eloy Ross era un gran poeta, que con un extraordinario oído lírico, y que había producido desde muy joven una gran poesía. Lo admiraba y lo envidiaba porque el propio Nacho decía que él no tenía un buen oído para la poesía. Él era un gran narrador, siempre se consideró un gran narrador. Jorge Volpi ya tenía algunos inicios en las novelas, el propio Eloy Ross, y en algún momento posterior a este primer encuentro en la preparatoria deciden construir varias aventuras literarias que fueron por un lado, junto con Alejandro Estíbil, la coautoría o una novela escrita a cuatro manos y no a 8, como decía el propio Nacho, que fue publicado hasta el 2004 me parece, pero que fue escrita hacia 1989, las versiones sobre un tema de Faulkner, una parodia de los relatos rurales, fue publicado hasta este volumen del Crack, Instrucciones de Uso, como una de las primeras aventuras de esta cofradía, de esta amistad literaria que se va formando. Otra de las aventuras literarias que estos grandes amigos, y en este caso eran Jorge Volpi, Eloy Ross e Ignacio Padilla, tienen, es haber publicado en un solo volumen 3 propuestas de narraciones que el propio Nacho no se atrevía a llamarle novela corta ni cuento largo, en esta aventura de 3 bosquejos del mal, donde tienen 3 formas distintas de ver el mal en abstracto. En ella se incluye, y voy a hablar exclusivamente de la obra en esta ocasión de Nacho Padilla,
el relato de Imposibilidad de los Cuervos, que habla de una cofradía que se nos antoja apocalíptica. Nacho Padilla, por supuesto, fue una persona de unas convicciones profundas, y una de sus primeras convicciones, y que creo marca, como lo reconocen sus amigos literarios, sus amigos íntimos, es su catolicismo, su formación católica, pero una formación que dejó honda huella dentro de su personalidad, y su personalidad como autor lo refleja plenamente. Está obsesionado por este tema del mal, del mal absoluto de corte religioso, y por esta influencia profunda de su formación y de su forma de vida religiosa, que fue el catolicismo. Y quiero aquí hacer un paréntesis diciendo que, como ya lo había mencionado, tuve la fortuna de conocerlo y durante muchos años tener una amistad epistolar a través del correo electrónico, porque justamente lo conocí de niño cuando estábamos en un grupo campista católico aquí en la Ciudad de México. Él tenía 12 años, yo tenía 8 años, y en una obra de teatro, bueno, siempre desde muy niño era todo un personaje, siempre estuvo como muy entusiasta, y en este grupo alguna vez se ocurre que los dirigentes junto con los niños hicieran una puesta en escena, y esta puesta en escena era El Principito, uno de los cuentos que más como niño le había entusiasmado a Ignacio Padilla, pero él no le gustaba estar frente al escenario, jamás le gustó de niño ser reconocido más allá de ser un gran narrador, porque era un gran cuentista, contador de cuentos, cuentacuentos o físico cuéntico desde muy temprana edad. Tenía una facilidad enorme para captar la atención de quien lo escuchaba narrando historias, y fue en esa obra de teatro cuando de alguna manera, lo contamos alguna vez él y yo, se lanzó públicamente fuera de su ámbito familiar a ser el narrador, a ser la voz narradora del cuento que fue puesto en escena en aquella ocasión, hace ya varios años. Posterior a eso, 30 años después, lo vuelvo a contactar en una reunión de exmiembros de esos grupos campistas católicos en la ciudad de Querétaro. Para entonces Ignacio Padilla ya tenía sus 2 hijos y vivían en la ciudad de Querétaro. Él estaba separado de la madre de sus hijos, pero era un padre que siempre estuvo presente para sus hijos, y frecuentaba mucho. Evidentemente iba todas las semanas a ver a sus hijos. Viviendo en la Ciudad de México, iba todas las semanas a ver a sus hijos a la ciudad de Querétaro. Y aquí se entabla otra de los mitos, que no son tan mitos en el sentido de que no es algo comprobado en la biografía de Nacho. El propio Jorge Volpi, el propio Eloy Urroz lo cuentan así de este personaje. Uno de los libros que más marcaron, habíamos hablado de su pasión por la lengua, el cultivo de la lengua española, casan perfectamente con el profundo interés por el estudio del Quijote de Cervantes. Es así que otro de sus grandes leyendas, por decirlo de alguna manera, literarias de Ignacio Padilla, es que siempre en los caminos de la Ciudad de México hacia Querétaro iba leyendo el Quijote, iba leyendo diferentes pasajes de un audiolibro completo del Quijote de la Mancha. Sin duda, el Quijote
uno de los libros de cabecera más cercanos y más queridos en lengua española para Nacho Padilla. Es así que, siendo un maestro en lenguas inglesas, decide estudiar filología española en la Universidad de Salamanca y dedica su tesis doctoral a un tema que realmente lo apasionaba, dos grandes temas. Por un lado, el mal, pero en la obra de Cervantes. Y tenemos publicado también por él en vida una serie de libros que le dedica a Cervantes, en este caso El Diablo y Cervantes, que es parte de la tesis doctoral del propio Ignacio Padilla. Ahora bien, otra de las influencias que yo observo profundamente en él y que él nunca negó fue el gran interés por la lengua inglesa y la cultura inglesa y norteamericana, que está realmente reflejada en toda la obra de Nacho Padilla. Pero me parece, y esto fue el tema de nuestra conversación por más de un año a través del correo electrónico, yo entonces estaba terminando mi tesis de maestría sobre dos temas de la obra de Jorge Luis Borges, como era la identidad personal y el tiempo en la obra narrativa de Jorge Luis Borges. Y él para entonces daba clases en la Universidad de las Américas en Puebla, daba un seminario sobre literatura hispanoamericana y estaba muy metido en otro de sus grandes autores predilectos, que fue Jorge Luis Borges, justamente, y por eso iniciamos esta serie de pláticas. Y lo que siempre me recalcó es que él inicia de alguna manera y empieza a tener para él significado muy profundo, más allá de nacionalidades. Esta literatura anglosajona la ve, todo el sentido y toda la lectura pues de esta literatura la ve a través de los ojos borgianos. Creo que me he extendido demasiado en hacer un recuento de lo que yo veo como lector de Nacho Padilla, pero quiero centrar y incluirme, y digo, centrar ahora este tema en la producción narrativa, en la producción de cuento, que fue su gran propuesta literaria, su gran legado que quiso construir y que construyó durante más de 30 años, y que están reunidos esta obra de la narrativa cuentística de Ignacio Padilla en su propia concepción de un legado literario, y que era su gran legado y su gran tarea literaria, que fue la micropedia, que era la reunión de sus cuentos. Y en ellos encontramos varios de sus cuentos más emblemáticos, diciendo, por ejemplo, que son unas antologías que vienen en la micropedia dividido en 4 tomos. El primero de ellos, Las Antípodas y el Siglo; el segundo, El Androide y las Quimeras; el tercero, Los Reflejos y la Escarcha; y el cuarto, Lo Volate y las Fauces, que tiene por supuesto relatos inéditos, porque cuando estaba por construir, estaba terminando de armar una de las mitades que conforman Lo Volátil y las Fauces, acaece desgraciadamente, absurdamente, el fallecimiento de este gran escritor mexicano en un accidente en la ciudad de Querétaro. Un 20 de agosto de 2016 fallece de una manera realmente dramática y absurda Ignacio Padilla.
y no, no se completan todos los tomos. Para entonces estaba publicado ya una de las partes de este último volumen, Las fauces del abismo, como fue publicado, pero después fue recuperado y reconstruido junto con los últimos escritos que estaban preparando para su publicación por el propio Jorge Volpi, que se convierte en el albacea de las obras de Nacho Padilla a su muerte. Hablando de estos obras narrativas a las que dedica parte de su obra, tenemos que decir como introducción que para Nacho Padilla la literatura se hacía desde el cuento, y si tiene grandes novelas. El propio Nacho dice que las novelas, en su caso, eran cuentos que le exigían ser leídos, construidos como una historia mucho más amplia. Esas voces que estaban presentes en su espíritu a la hora de crear las historias le exigían que sus historias fueran escritas con mayor amplitud, y por eso escribía novelas que son no más que varios cuentos entrelazados y que en pocas ocasiones sabía cómo terminar, y es así que continuaban y continuaban hasta que definitivamente tenía que cortar las propias historias que se iban construyendo, que se le iban ocurriendo, que le iban ocurriendo en su imaginación, al decir el propio Nacho Padilla. Pero que el arte mayor para él como narrador era el cuento, porque el cuento exigía una perfección narrativa. Todos los elementos de un cuento tenían que ser verosímiles, y para lograr la plena verosimilitud de lo narrado tenía que todos los elementos estar exactamente puestos en cada lugar y cada momento del relato, de tal suerte que no podía tener fallos, ¿no? Es por eso que decía en muchas ocasiones, lo dijo Nacho, que Borges no se atrevió a escribir cuentos por este neurotismo, este perfeccionismo del propio Borges. No se permitía equivocarse, y en eso se sentía Nacho seguidor en Borges. No se podían permitir equivocarse a la hora de armar un relato. En este sentido, para Nacho el cuento era la cosa más alta de la producción literaria, y era una utopía el que un autor emprendiera la aventura de escribir cuentos, porque si bien era un ideal, la perfección narrativa en el autor del cuento muy pocas veces se lograba dar, ¿no? Y hablando justamente de la micropedia, en dos de los volúmenes hoy ya publicados, siempre ponía sus deudas literarias en la construcción de sus escritos. Me voy a permitir leerles la sección de referencias que al final de El androide y las quimeras, y posteriormente de Los reflejos y la escarcha, escribiera el propio Ignacio Padilla. Referencias. Sobra indicar que los textos que conforman esta nueva entrega de la micropedia, se está refiriendo al segundo volumen, El androide y las quimeras, están en deuda, como la anterior, y acaso como cualquier libro, con una caterva de títulos y autores entrañables. En este caso debo poner a la cabeza de ellos Living Dolls, obra excepcional de Gaby Wood, a quien debo, entre otras cosas, el gusto de haber conocido la historia del autómata de Kempelen, así como la desastrada obsesión de Edison por crear una muñeca parlante. La no menos estremecedora historia de la pequeña Mary Henning y su talento para desenterrar fósiles del Cretácico proviene de A Short History of Nearly Everything, obra de Bill Wrightson, que a estas alturas no necesita ningún tipo de presentación o laudo. Si bien imaginaria, mi fe en una tercera versión de Alicia se origina en la bien conocida antología gráfica de Derek Hudson sobre la obra
caroliana, la cual procuro con respeto refrasear en el cuento. La Odisea isleña de Clarice von Heller me fue dada por el libro Latitude Zero de Gianni Guadalupe y Anthony Sugar, mientras que la tragedia de Mary Angelique Leblanc, La niña salvaje de Chalon, surge del acuoso recuento que de los niños ferales ha hecho Michael Newton en su Savage Girl, Will Boys. Por insólito que pueda resultar la empresa de Thomas Paine y sus pólizas de seguro sobre el sexo del caballero de Deon, no son, por desgracia, producto de mi más bien pobre imaginación, sino un hecho histórico oportunamente registrado por Stevens en su libro Los masones. El resto de estos cuentos tiene, desde luego, deudas que mi memoria o mi conciencia no alcanzan a recordar. En todo caso, les quedo agradecido y añado en su descargo que la plena responsabilidad de estas transgresiones, bien que mal, no puede ser de nadie más que sino solo mía. Agradezco asimismo al Sistema Nacional de Creadores y bueno, en deuda siempre con las instituciones que le dieron las becas para realizar muchas de sus obras literarias. En el caso de... Ahorita voy a leer algunos fragmentos de los cuentos que para mí son más entrañables de este autor. Pero en el caso de los reflejos y la escarcha, me parece, y el propio Nacho lo refiere así, están catalogados algunos de los cuentos que ya de alguna manera habían sido publicados en una serie de revistas y que habían sido reformulados para este tercer volumen de Micropedia Los reflejos y la escarcha. Este volumen de imaginaciones y conspiraciones fraternas se gestó en un lapso amplísimo, significativamente mayor del que exigieron sus predecesores, y acaso también del que va exigiendo el volumen que creo que lo sucederá en este cuarteto. La obsesión que conjunta y genera estos relatos es casi tan antigua como mi convivencia con mis hermanos de sangre y mis hermanos de letras, a quienes agradezco su conspiración vital. Algunos de los textos que componen esta docena han visto ya la luz con desigual fortuna y en versiones menos acabadas en revistas, diarios o antologías de diversa laya. Tal es el caso de los anacrónicos que recibió en 1998 un noble premio que ostenta el hoy casi impronunciable nombre de Juan Rulfo y fue después editado por el Fondo de Cultura Económica en un pequeño volumen donde lo acompañaron desiertos tan amargos, nacido para la valiente antología Se habla español de Edmundo Paz Soldán y Alberto Fuguet, y El carcinoma de Siam, que en versión más bien atravilaria fue reconocido con el premio Efraín Hernández. El cuento El patíbulo y la escarcha fue publicado en la revista Playboy y sirvió de humilde pretexto para generosas ilustraciones del incontestable José Luis Cuevas. Por su parte, un esbozo de Lápida Círculo Sexto vio la luz alguna vez en el llorado suplemento Sábado bajo la siempre entrañable batuta de mi maestro Huberto Batis. Mención aparte merece, creo, El año de los gatos amurallados, cuyas muchas versiones e inaudita suerte son en sí mismos un cuento que parece soñado por un cuentista fantasma mejor dotado que yo. Una entrada en la Wikipedia Antilibro Infinito Pesadillo de Borges señala que El año de los gatos amurallados, citado allí y en muchas partes como La noche de los gatos amurallados, es acaso mi novela más importante. No puedo no celebrar un tal equívoco. Por otro lado, predecible en tan arbitrario dominio enciclopédico, creo que no hace falta insistir que en este cuento es cualquier cosa menos una novela, ni aun encimiente. En cuanto a lo de su importancia, sobra señalar lo esquivo que resulta un adjetivo así. Venga de quien venga, reconozco al menos que el relato, al margen de las virtudes o defectos que el lector pueda hallar en él, es importante para mí y mucho. Escribí esta historia hace más de 20 años y aún no deja de sorprenderme su sordidez, aquella decepción hacia mi gente y mi ciudad que en mí habían sembrado los
sismos de 1985 y sus brutales secuelas. Lo sórdido de esta historia no obstó para que en su momento fuese reconocido como uno de los premios que más altamente estimo, el premio Calpa, galardón que me honra como ninguno porque emanó de la Sociedad Mexicana de Ciencia Ficción, un gremio que en sí mismo ya merece formar parte de la literatura fantástica, una asociación que no sé si existe todavía, pero a la que admiro, entre otras cosas precisamente porque hace posible dudar de su existencia y de la literatura a la que alude. Ese grupo de colegas que yo hasta entonces desconocía y que no me conocía, tuvo entonces la generosidad de hallar en ese cuento algún merecimiento. A ellos, quienes quiera que sean y doquiera se encuentren ahora, está dedicado este texto que ya no recuerdo cuándo ni cómo se publicó por primera vez. Los cuentos restantes son inéditos y apenas tienen como los otros referentes históricos o librescos que yo puedo identificar. Rompe esta regla la balada del pollo sin cabeza, tan real y desaforada, que escasamente he podido darle un toque de ficción que atenúe su inverosimilitud. De esta última historia tuve noticia por el libro El pequeño gran libro de la ignorancia de John Lloyd y John Mitchison. Nunca, lo confieso, he visitado Fruita, Colorado, ni creo que sea aconsejable hacerlo. Agradezco el apoyo que en todos estos años he tenido para la escritura de estos y tantos otros textos del Sistema Nacional de Creadores, la Fundación John Simon Guggenheim y las muchas personas e instituciones involucradas en mi personal singladura desde que tengo memoria. Entre otros mencionados, por supuesto, está el propio Jorge Volpi y Pedro Ángel Palú, otro de sus grandes compañeros de ruta, como él mismo los nombraba. De las Antípodas y el siglo, que fue publicado, y por ahí tenemos, me parece, ya las referencias de los libros que tenemos en la biblioteca, en las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Se habló en esta antología de entrevistas a los escritores mexicanos contemporáneos, que se llama Heterodoxos Mexicanos, y cuyo tema fue este pequeño texto que es emblemático del quehacer narrativo del propio Nacho Padilla, en el que cuenta el tema central de este libro, de este cuento, perdón, es la fundación de Edimburgo en pleno desierto del Gobi, y que en esta entrevista publicada en Heterodoxos Mexicanos, el propio Nacho Padilla reconoce que muchos de los escoceses ven en la descripción de la ciudad de Edimburgo una descripción fiel de los años del siglo XIX de esta ciudad, que ven que muchos de los escritores de escoceses ven en él, o vieron en él, cuando no conocían la autoría de este cuento, la nostalgia de escoceses que viven en el exilio de su patria. Voy a leer el inicio de este cuento emblemático, pues, de Las Antípodas y el siglo, que fue escrito para una antología en la que el tema que se propuso los autores era escribir sobre ciudades que nunca habían conocido y ciudades que podían ser vistas por tanto como ficciones. Las Antípodas y el siglo. Para ellos, Edimburgo no era ya un nombre ajeno, sino una voz secreta con que invocar la santa ciudad que les había sido asignada desde el principio de los tiempos. Y era también abismarse 40 días con sus noches en el desierto de Kashun, fustigando a sus camellos hasta morir o matarlos. Uno tras otros, hombres y bestias se desplomaban exhaustos sobre las dunas
boqueando en su agonía una plegaria en la que nadie habría podido distinguir qué idioma había elegido aquella hueste peregrina para entregar el alma. De repente sus ojos secos, ya de tanto regar espacios infinitos de piedra y sal, volvían a hincharse de agua para que la capital de Escocia brillase un instante en ellos como un palacio perpetuado en ámbar. Se diría que también ahí, en sus retinas, alguien había excavado un paquidermo bastión de calles, puentes y ventanas que, como otros ojos desde otro siglo, les mirarían cerrarse dichosos bajo sus tumbas de arena. Sólo entonces los sobrevivientes podían dejar a sus muertos sin recelo, seguros de que más adelante, vencedores y vencidos, se hallarían de nuevo en la ciudad que les aguardaba tras la gran muralla, donde saciarían allí la sed del viaje bailando al compás de gaitas que ellos mismos habían construido con vejigas de jack y chirimías a modo de pipetas. Con el peso de tantos muertos y añoranzas, poco restaba a los viajeros para pensar en los días que habían dejado atrás. Apenas quedaba ahora en sus memorias un tejado endeble en Beijing, el escozor del arrozal en las corvas o el recuerdo de algún incauto extranjero que, reparando en los preparativos del viaje, se había aproximado a ellos para inquirir en inglés sobre el destino de la caravana. Casi les divertía recordar ahora cuando uno de sus guías lacónicos o medroso replicó cierta vez a esa pregunta con un ademán incierto señalando las cimas de Occidente y musitando el nombre arcano de la ciudad con un acento tan perfectamente celta que el rubio inquisidor creyó haber oído mal. Edinburgh, repitió entonces el guía con un gesto muecín insustanciado antes de alejarse presuroso, como si la sola mención de aquella palabra les hubiese hinchado un espolón en los íjares. Otro de los cuentos que sin duda son emblemáticos, también míticos en la biografía literaria del propio Nacho Padilla, es El Chino sin Cabezas. Hacia el 2018, en el Instituto Cervantes, en España, cuando presentan la última, más bien la publicación completa de la micropedia en una editorial española, con ya reunidos los 4 volúmenes, cuentan muchos de sus compañeros del doctorado sus vivencias que más les marcaron de su convivio con el propio Nacho, y ahí se refiere a una de ellas, que lo que le marcó, bueno, cuando lo conoce él, el propio Nacho estaba contando esta historia como si hubiera sido una noticia real de unas cosas tan sórdidas como el haber encontrado muerto a una persona que se dedicaba a comerciar con cabezas en China, y que el propio Nacho construyó posteriormente como un cuento que está publicado justamente en esta primera entrega de la micropedia, Las Antípodas del Siglo. El chino sin cabezas. El chino de las cabezas, sin cabezas, no sé de dónde me salió, perdón. Aún ahora, cuando le invoco y recuerdo con nitidez cada uno de sus gestos o sus palabras, me inquieta descubrir que al chino de las cabezas solo pude verlo un par de veces en mi vida. La tercera más valdría no tomarla en cuenta, pues para entonces el infortunado Len Yu estaba muerto y lo único que pude reconocer de él fue el retrato de su propia cabeza brutalmente cercenada, sus rasgos de muerto reciente plasmados en un óleo que para entonces estaba a punto de ser subastado en una importante galería de Londres. Siempre he pensado que ese y no otro tenía que ser su destino desde mucho antes de que yo le conociera, pero la idea de que el propio Len Yu pudo entrever desde un principio tan macabro desenlace de su vida no impide que todavía me estremezca el recuerdo de aquellos labios desencajados que ya no podían decirme nada, y sobre todo de aquellos ojos inesperadamente yertos cuyo brillo, lo confieso,
me pareció inextinguible en la trepidante noche de Shanghái en que le conocí. En esos tiempos trabajaba yo en las riberas del Yangtze-Kiang como traductor de una cuadrilla de policías aduanales franceses que venían con igual suspicacia tanto a los chinos como a los británicos. Es de imaginar cuán ingrato podía ser para mí ese tipo de trabajo, mas no era mejor ni muy distinto de cualquier otro que en ese entonces pudiera desempeñar un hombre como yo en una ciudad como aquella, siempre a medio camino entre la guerra y la frivolidad, entre la miseria más extrema y la opulencia más ofensiva. Cierta noche, que ya desde el ocaso se había anunciado inusualmente calurosa, me disponía a abandonar la garita del control cuando llegó hasta mí una algaraza de gritos y empujones que de inmediato atribuí al desencuentro, nada inusual en esos tiempos, de algún barquero chino sorprendido por la guardia con un cargamento sospechoso o definitivamente ilegal. En efecto, cuando salí de la oficina descubrí en la relativa oscuridad del atracadero que uno de mis superiores tenía prendido por el brazo a un anciano de aspecto frágil y desconyuntado, y le increpaba en francés, esgrimiendo el aire su revólver. Junto a ellos, otro guardia inspeccionando con más espanto que minucia el contenido de uno de esos cajones de bambú en que los barqueros de Shanghái acostumbraban transportar su mercancía a lo largo del ancho del Yangtze. El chino, por su parte, se esmeraba en mostrar a su rabioso captor una arrugada hoja de papel mientras pronunciaba en su descargo las únicas dos palabras en francés que al parecer conocía. Médicos, argumentaba, médicos chinos. Mala cosa debía de ser la que el pobre hombre llevaba en aquel cajón, pues los guardias parecían casi dispuestos a ejecutar a su dueño de inmediato, sin interesarse demasiado en entender lo que éste trataba de explicarles. Recuerdo que desde el primer momento experimenté una mezcla de agravio y compasión por el trato que mis superiores daban al viejo, de modo que no dudé en acercarme a ellos para asistir al pobre hombre en su defensa. Mis buenos propósitos, no obstante, se anunciaron desesperados cuando pasé junto al cajón y descubrí que éste contenía media docena de cabezas humanas, cuidadosamente envueltas en lienzos cuyo olor penetrante me hizo suponerlas humedecidas en formol. Siempre le interesó a Nacho, como parte del mal, hablar de la guerra y de otros temas que posteriormente vamos a relatar. Me voy a permitir ya muy rápidamente leer algunos otros inicios de los cuentos más entrañables que el propio Nacho marcaba como uno de sus más entrañables cuentos. Las furias de Melon Park. El primer cargamento se perdió en el Atlántico a mediados de octubre. 600 niñas de cerámica se ahogaron a escasas millas de Rotterdam sin que hubiera Dios ni ayuda para impedir esa zozobra de encajes, piernas, brazos y ojos de vidrio que miraron sin mirar a los peces que no podrían devorarlas. Ahí seguirían ahora, sonrientes, mudas, hacinadas, entre algas, como en la fosa abierta en el jardín de un pederasta estrafalario, sueño de fotógrafos marinos y coleccionistas de juguetes que estiman el valor de cada muñeca en poco más de 1.300 marcos alemanes. Frente a esta cifra desmedida se vuelve difícil creer que Edison pagó por ellas poco menos de $2, cantidad que aún entonces se diría irrisoria. En una carta fechada en vísperas del naufragio, el inventor felicita encarecidamente a Bernard Dick, su adelantado en Europa, por el éxito de sus negociaciones con los fabricantes de Nuremberg, y llega incluso a anticipar que, si las muñecas resultan efectivamente adecuadas para su proyecto, las ganancias de esa primera entrega le permitirían muy pronto abrir en Nueva Jersey una fábrica que le ahorre la importación de ejemplares europeos. Y va a contar pues el inicio de esta industria que entabla Edison. Entre los cuentos más entrañables para mí y que muestran a este Nacho Padilla con su muy acaudalada fantasía de niño terrible, quiero leerles un poco un cuento que hasta la fecha, cuando lo empiezo a leer, me estremece un poco o mucho. Antes del hambre de las hienas.
Antes vendrán ellos. Llegarán al alba en un momento escrupulosamente calculado para que los gritos rasguen el borde de la noche, pero que sea ya de día cuando saquen a la mujer de su casa. Entonces el barrio entero asistirá al obsceno espectáculo de su cabellera larguísima, manchada ya por la sangre que le habrá dejado el primer golpe de la jornada. Un golpe nunca fatal, también calculado para apenas conseguir la elocuencia del castigo merecido. Verán su pelo y pensarán con morbo que así debió de verlo y desearlo y besarlo el causante de esa falta imperdonable. Olerán la sangre y enseguida correrán por piedras para ser los primeros en llegar al arrabal de las ejecuciones. Hambrientos dejarán que los guardias entierren a la adúltera hasta el cuello y sudarán de ansia mientras esperan la señal para destrozar como es debido el frágil cráneo encapuchado. Pero antes, mucho antes, habrían estado ellas, reunidas cada jueves en casa de la señora, quien empezó a reclutarlas en verano, poco después de la ejecución de la más soberbia de sus nueras. Acudieron al principio sus hijas, su cuñada, sus otras nueras. Se reunieron aduciendo su derecho al duelo por el alma de la pecadora justiciada. Los hombres las dejaron hacer, al cabo de un tiempo seguían reuniéndose, y hasta la mujer del juez acabó por sumarse a ellas con el aval de su marido. La señora las recibía de negro, les servía infusiones de amaranto con canela, las sentaba en el suelo hasta que pasaban de 12. Entonces comenzaban los rezos. Terminada la oración de la clemencia, la anfitriona reiniciaba el entrenamiento. Una a una las pasaba al patio, les mostraba un montón de piedras como puños y les pedía que eligieran una ponderando bien su forma, su peso, sus aristas, la potencia destructiva de esa pieza mineral que, en sus manos, había de convertirse en instrumento de justicia y aniquilación. Un solo golpe debía bastar, insistía la señora, una sola piedra, un solo disparo, sin opción de réplica, sin tardanzas ni titubeos. Era por ello indispensable que cada uno eligiese el proyectil idóneo, y era también preciso que lo incorporasen a sus cuerpos y a sus rutinas como si gestasen un hijo o conviviesen con un tumor mortífero. Había que estar siempre alerta y afinar la puntería, pero ante todo era esencial amar a la piedra, cargar con ella en el mercado, en los corrillos y hasta en la alcoba, donde las más devotas de la señora levantaron a sus piedras altares, como el guerrero que vela la espada con la cual defenderá su honor y el de los suyos. Y continúa, por supuesto. De los reflejos y la escarcha voy a leer muy rápidamente el inicio también de uno de los cuentos emblemáticos de Nacho Padilla, que bien podía ser identificado con una historia de la provincia mexicana. Los anacrónicos. Hablaban de la guerra como si no la hubiesen perdido hacía más de 30 años, y como si aún pudieran ganarla. Remembraban las tragedias de esos tiempos con tanto ardor como la de ayer mismo, y el suicidio reciente del alférez Bautista adquiría en sus conversaciones el relumbrón de una tragedia tan vieja como ellos. De pronto esa muerte parecía también una farsa, una mascarada idéntica a nuestra conmemoración anual de la batalla de Surco, con su aire de enfermería escolar bañada en sangre de apílex y cañoneada con cohetones comprados donde los chinos. Se mató como un valiente, dijo el capitán Margules, cuando entró renqueando en el café de mi padre. Sus camaradas asintieron al unísono como si la sentencia fuese una orden incuestionable, pero el resto de los presentes no acabamos de creer lo que estaba ocurriendo. No habríamos tenido que oír el disparo quienes vivíamos cerca de la casa del alférez. ¿Por qué había de matarse nadie a su edad? ¿No lo habíamos visto la víspera, charlando con los veteranos en su eterno banco de la plaza, afinando con ellos los últimos detalles de la celebración de la batalla del Surco? Lo encontró el propio capitán Margueles, quien fue a buscarlo cuando se hartó de esperar a que llegase para el vino de mediodía. Ni 10 minutos concedió al desgraciado alférez para presentarse. A las 12:08, el capitán miró su reloj, disparó una maldición y salió bufando del café
como si aún tuviese potestad sobre su camarada, y acariciar el propósito de hacerle fusilar por insubordinación, por lesa majestad o por lo que me venga en gana, maricón, que ya está duro el alcance para zampoñas. Así iba gritando el capitán por la calle que conducía a la casa del suboficial Bautista. Así gritaron todavía cuando empujó la puerta y olfateó el dulzón de la pólvora quemada, la consistencia de la muerte recién impresa en los muros y sobre el camastrón donde naufragaba el alférez Bautista, en un charco tan copioso que era difícil creer que tanta sangre pudiera haber pulsado alguna vez en un cuerpo tan pequeño. Solo al verle el capitán Margüelles bajó la voz y susurró: «¡Qué mierda, Quintino! A buena hora se te ocurre reventarte el alma». «¡Qué mierda!», repitió cerrándole los párpados, con ademán 100 veces repetido en otros muertos cuando ambos eran jóvenes, pero tan dulce esta vez, que luego el capitán dio gracias al cielo de que nadie los hubiera sostenido en un alarde de tal debilidad. Digo que este es un cuento que puede ser, bueno, es de hecho emblemático en la obra de Nacho Padilla, pero que puede ser situado en la provincia mexicana, porque cuenta el propio Nacho Padilla de este cuento que fue el primero con el que internacionalmente se dio a conocer Anfitrión, una novela por la que se gana el título de autor extranjerizante, mexicano extranjerizante, y que escribía solamente sobre nazis, justamente cuando narra el origen, que no había sido tan claro cuando lo escribe. El propio Nacho nos cuenta que Nazi se dio cuenta muchos años después de haberlo escrito de una anécdota que su padre le escribiera sobre su abuelo, que su abuelo, que venía de Zamora, Michoacán, a la Ciudad de México a vivir con solamente lo necesario y con muy poco dinero, se encuentra en el tren que lo transporta a la Ciudad de México con una persona que tiene aire de caballero y le propone jugar a las cartas. En esos juegos pierde todo el dinero que iba iniciando, y esta persona, este caballero le dice: joven, porque era muy joven su abuelo, solamente le doy un consejo, que nunca juegue a las cartas con un extraño. Y bueno, esta anécdota fue, a decir del propio Nacho, que había quedado en su subconsciente esta anécdota, el inicio o el origen, pues, de esta novela Anfitrión, que le valió el premio Primavera de Novela 2000, que inicia justamente en cuando dos hombres empiezan a una partida de ajedrez en un vagón de un tren en Europa Central durante la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Y bueno, es también una entrelace de muchas historias que tienen que ver con la Primera, la Segunda Guerra Mundial, con el Imperio Alemán, y por eso le vale, por cierto, el mote, pues, de autor que escribía solamente sobre nazis. Pero no es así, vemos en otros escritos que tienen otras voces en la narrativa de Ignacio Padilla. Por último, me gustaría hablar un poco sobre esta última entrega, publicada ya como entrega de la micropedia, Lo volátil de las fauces, que son dos recopilaciones un poco disímiles a las anteriores, porque las anteriores entregas de la micropedia conformaban una antología de 12 cuentos siempre, del número 1 a la 3, y en la cuarta se planean dos partes, por un lado lo volátil, y por el otro la segunda parte, las fauces, que ya había sido publicado hacia 2014 con el título de Las fauces del abismo, un bestiario. Él planteaba una última entrega en donde iba a recuperar sus cuentos que conformaban el bestiario de su autoría, que por cierto debía mucho
a los ambientes medievales y debía mucho a la tradición europeo centrista de los bestiarios, pero también apelaba el propio Nacho Padilla en cuestión de las fauces del abismo, de estos monstruos relatados en las fauces del abismo, a los bestiarios de los mexicanos y de los literatos hispanoamericanos en general, y ahí tenemos al bestiario de Juan José Arreola, pero también mencionaba a los bestiarios de Borges mismo o de Julio Cortázar, ¿no? Él hacía una reflexión sobre su propio bestiario de presentar al monstruo y decía y nos recordaba que la palabra monstruo tiene como etimología el monstrare. El monstruo siempre muestra parte de la naturaleza humana que la refleja en los animales, en animales que por sus características monstruosas se nos aparecen, se nos muestran como fantásticos. Y es así que en esta última entrega Nacho Padilla lo que trata de mostrar es justamente este bestiario que no es más que en su propia interpretación vital de la literatura universal, con esos tintes de varios voces de diferentes momentos literarios y en diferentes latitudes, su propia voz mostrándonos la parte oscura, que creo que, como ya lo habíamos venido platicando, es uno de los temas centrales de toda la obra literaria de este autor mexicano, la parte oscura del ser humano. Me voy a permitir, había seleccionado varios de los textos, sin embargo me voy a permitir uno de los cuentos que ya había empezado a escribir y que reescribió con cierto afán, y que fue uno de los cuentos que más satisfacción al final le causaba al propio Nacho Padilla, que está contenido en esta segunda parte de las fauces, que se llama Cornelius Max Pinta Macacos, y la va a dividir en varios en varias partes. La primera se llama Primates en el Arca. Cornelius Max crió y pintó macacos en tiempos del emperador Francisco José, quienes frecuentaron su finca del lago Starnberger. Aseguran que allá vivía hasta obra de 50 primates, los más de ellos sanos y muchos de ellos en libertad y otros cuantos disecados en su taller. Había que ver, dicen, que era compartir manteles con 3 orangutanes de Candaya, o que recogerse a la alcoba para hallar un mico epigramático desmadejado sobre una almohada. Aquí se descubría una cuadrilla de babuinos refrescándose en las fuentes del jardín. Acá cesteaban un gorila mayor que un capitán de dragones, a cuya de improviso se descolgaba del balcón un chimpancé con un violín o 2 claveles entre las garras. Había más que hacer después de eso que toparse en los baños con una simia vestida a lo gascón. ¿Cómo no pensar que esa casa era una arca diluviana, si nos dicen que al ponerse el sol se juntaban en la sala 8 monos, cada uno más severo que el otro, meditando como si discurrieran razones graves del Estado? ¿Y cuál sería ver al pintor apoltronar a sus macacos en divanes y hacerles ministrar por criadas de librea? ¿Cómo sería escuchar los 1000 ruidos y aspavientos de esa baraunda animal alzarse por encima del tejado y despeinar los olmos hasta que, llegada la hora, convocaba el artista a sus primates al taller, de donde no salían hasta bien cerrada la noche? En verdad será mejor no dilatarse con lo que cuentan quienes visitaron a Cornelius Max en esos años. Baste lo dicho para asentar que, donde quiera y como quiera que las cuenten, las historias cavernarias de los simios del lago Starnberger asombrarán a quienes la escuchase o las leyere.
En la pinacoteca, de Múnich, según se entra por el ala de los maestros de la paleta oscura, hay un cuadro muy famoso de Cornelius Marx, se llama El anatomista. En él un médico contempla el cadáver de una muchacha y le alza a furto el sudario como si buscara despedirse de sus pechos que todavía parecen palpitar con el eco de la vida que hasta hace nada los animaba. Sobre el hombro del médico, tan sombría que apenas se le puede distinguir, se ve una mesilla de cama donde reposan dos cráneos, uno antropode y otro claramente humano. Quieren los cronistas que ese óleo perturbador sea un autorretrato de Cornelius Marx en velación de Ernestina, su primera esposa muerta por salteadores de caminos cuando paseaba por los bosques bárbaros. Se dice que a partir de aquel crimen el pintor se abismó en la locura y la misantropía y que esos años fueron acaso los más fecundos de su carrera. En su luto, Cornelius Marx se dejó crecer la barba hasta el pecho, renunció a su cátedra en el Colegio de Artes y fue a instalarse con sus pinceles y sus simios y sus fantasías en la finca junto al lago. En ese encierro extinguió él su alegría, revivando su pasión juvenil por Schopenhauer, ahora sazonada con los disparates evolucionistas de Lamarck y Lord Monboddo. Fue también ahí y entonces cuando se enfangó en las marismas del espiritismo y se dejó hipnotizar por los efluvios de la metempsicosis y la parapsicología. Es sabido también que en el segundo aniversario del asesinato de Ernestina, Cornelius Marx desposó a Diotima Bloch, su desleal ama de llaves, en una ceremonia sin besos ni valijas. Cuentan que esa misma noche, mientras la rústica Diotima barría las flores de su altar improvisado, el artista fue investido caballero del imperio e iniciado con un vago tatuaje en la rama austríaca de la sociedad teosófica. Otro de los temas obsesivos de Nacho Padilla: el ocultismo, la parapsicología, que está presente en muchos de sus textos. Por último, ya para terminar esta invitación a leer a este gran literato de nuestro país en nuestra lengua, habitante privilegiado de la literatura y de la lengua española, me atrevo a mencionarlo así. Quiero leer de este pequeño libro que escribiera a 10 años de la fundación mítica del crack. Se hace crack es boom, un relato de sí mismo como literato, que creo que es muy fiel a lo que él pensaba sobre su quehacer literario y que veía en el concurso de su amistad literaria íntima con sus compañeros de ruta un porqué de su obra literaria. Se está refiriendo a una foto tomada en el Palacio de Minería en una feria internacional del libro, en donde aparece Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palú, Jorge Volpi, Eloy Urroz, Vicente Rastri y Alejandro Estíbil. Y dice: definitivamente prefiero retener esta imagen como parte de una crónica de mis días y mis escritos, pues en ella no solo está mi rostro, sino algunas de sus multiplicaciones posibles, otros 5 rostros que también son los míos y que también cuentan lo que soy, como sus libros cuentan los míos, como cada línea escrita por ellos o por mí tiene una significación personal tan arraigada que se ha vuelto ya irrenunciable. Yo no sé si la literatura sea o deba ser una aventura solitaria. Para mí no lo es, no lo ha sido, ya no lo podrá ser nunca. Esta fotografía es el testimonio de tal bendición y tal condena. Bueno, nada más me resta pues agradecer el favor de su atención, el permitirme compartirles un poco de estas lecturas entrañables de un autor mexicano, 100% mexicano,
que ve en el reflejo de la ficción los posibles mundos que a partir de sus propias vivencias va tejiendo en narraciones y va tejiendo unos universos paralelos como un físico cuántico. Ignacio Padilla, alguien que sin duda me parece es uno de los grandes escritores de nuestra tierra, un gran habitante de la literatura y de la lengua española, como ya lo mencioné. Agradecer, por supuesto, a los equipos de la Dirección de Bibliotecas que están siempre al pendiente de estas transmisiones. En el caso de la Biblioteca Legislativa, por donde estamos saliendo hoy en esta cápsula, a la licenciada Rosario Sepúlveda, a Raúl Contreras, al licenciado Francisco Osornio, que siempre nos está apoyando con las referencias de los textos que tenemos, de los autores a los que nos hacemos referencia en nuestras cápsulas, y algunas otras referencias que tomamos como base para nuestras charlas. También agradecer profundamente, como siempre, a la doctora María Vázquez Valdés el que me haya invitado a participar en estas cápsulas culturales y literarias de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, desde la coordinación del espacio cultural San Lázaro, la doctora María Vázquez, directora de bibliotecas, muy agradecido como siempre por sus atenciones. Y recordarles que las bibliotecas de la Cámara de Diputados siguen trabajando para todos ustedes a la distancia. Tenemos puestas a disposición dos correos electrónicos. Para la Biblioteca Legislativa, el correo electrónico es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx, y para la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión es biblioteca.general@diputados.gov.mx, donde seguimos recibiendo y les agradecemos muchísimo las solicitudes de información, así como comentarios y sugerencias. También agradecer a nuestros seguidores en las distintas plataformas del Facebook, de las bibliotecas y del Espacio Cultural San Lázaro. Agradecer que a más de un año y medio de estar sacando estas emisiones en vivo, nos siguen siguiendo, nos continúan favoreciendo con su presencia. Y nada, pues agradecerles y esperar que tengan un excelente inicio de semana, un excelente lunes, y sigámonos cuidando para podernos ver más rápidamente con nuestros seres queridos. Realmente en las bibliotecas de la Cámara de Diputados los estamos esperando, estamos trabajando para poderlos recibir lo más rápido posible, que nos sea posible, lo más rápido posible que nos en las instalaciones tanto de la Biblioteca Legislativa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como nuestras instalaciones de la Biblioteca General en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un placer, mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, soy el subdirector de bibliotecas de la Cámara de Diputados, y espero continuar pudiendo mostrarles un poco y compartir un poco de esta pasión de la literatura y en el reencuentro mío con la literatura mexicana. Muchas gracias, hasta la próxima, hasta siempre.